En la cumbre de su poder, piratas del Caribe infames como Barba Negra y Henry Morgan comandaron hasta 10 naves y varios cientos de hombres. Pero sus historias palidecen junto a la de la pirata más exitosa. Madame Jeanne comandó 1.800 navíos, hizo enemigos en varios imperios y aún así vivió hasta la vejez. Madame Jeanne empezó su vida como plebeya trabajando en uno de tantos burdeles flotantes o barcos flor en la ciudad portuaria de Cantón. Por 1801 había llamado la atención de un pirata local llamado Jean Yi, y los dos pronto se casaron. Por mucho tiempo, los pescadores de Cantón habían participado en la piratería a pequeña escala para complementar sus escasos ingresos durante la temporada baja. Pero un exitoso levantamiento campesino en la vecina Vietnam a fines del siglo XVIII habían elevado las apuestas. Los victoriosos rebeldes Taizong habían unificado el país solo para enfrentar la invasión china y las batallas marítimas en curso con los gobernantes vietnamitas derrocados. Así que encargaron a los piratas de Cantón invadir la costa y a unirse en la lucha contra sus enemigos. Servir a sus patrones vietnamitas convirtió a los Sheng y a otros piratas de ser harapientas bandas a bordo de veleros a ser flotas profesionales de corsarios con docenas de barcos capaces de mantenerse firmes en el mar. En 1802, los Taizong fueron derrocados y los piratas perdieron su puerto seguro en Vietnam. Pero en lugar de dispersarse, los Sheng enfrentaron la crisis uniendo a los grupos de piratas rivales cantoneses en una formidable alianza. En su cumbre, la confederación incluía 70.000 marineros con 800 veleros largos y cerca de 1.000 naves más pequeñas, organizados en 6 flotas marcadas por banderas de diferentes colores. Los Jeanne no fueron como los otros corsarios conocidos en la historia, como Henry Morgan o Barba Roja, quienes actuaban en nombre de distintas fuerzas navales. En cambio, ellos eran verdaderos forajidos que actuaban sin ayuda ni aprobación de un gobierno. Jean Yi conoció su fin en 1807, pero su viuda no dudó en asegurar sus ganancias. Mediante hábil diplomacia, Madame Jeanne se hizo cargo de la confederación, convenciendo a los capitanes que su mejor interés estaba en continuar colaborando. Entretanto, nombró a Zhang Bao, el joven protegido de su marido, como comandante de su más poderoso escuadrón, la Flota Bandera Roja. Zhang se convirtió no solo en su mano derecha, sino en su amante y nuevo marido. Madame Jeanne consolidó su poder a través de estricta disciplina militar combinada con un sorprendente y progresista código de leyes. Las mujeres cautivas eran teóricamente protegidas de agresiones sexuales, y si bien los piratas podían tomarlas como esposas, los malos tratos o infidelidad contra ellas eran penados con la muerte. Bajo el mando de Madame Jeanne, los piratas incrementaron mucho su poder, con 200 cañones y 1.300 pistolas solo en la Flota Bandera Roja. En pocos años, destruyeron 63 de los 135 navíos militares de Cantón, forzando a sus comandantes a contratar más de 30 veleros piratas. Madame Jeanne fue tan temida que los comandantes chinos a cargo de capturarla pasaban la mayoría del tiempo en tierra, a veces saboteando sus propios navíos para evitar la batalla en el mar. Con poco con que detenerlos, los piratas pudieron montar exitosas y brutales redadas en guarniciones, aldeas y mercados a lo largo de la costa. Usando sus talentos administrativos, Madame Jeanne estableció oficinas financieras en ciudades y pueblos, permitiendo a sus piratas extraer regularmente pagos para protección en tierra y mar. Esto efectivamente creó un estado dentro del estado, cuya influencia se extendió más allá del mar del sur de China. En la cumbre de su poder, la Confederación de Madame Jeanne condujo 5 goletas americanas a un puerto seguro cerca de Macao, capturó un bergantín portugués y bloqueó una misión tributaria de Tailandia todo en un mismo día. Pero quizás el mayor éxito de Madame Jeanne fue saber cuándo retirarse. Por 1810, el incremento de la tensión entre las flotas bandera roja y negra debilitó a la Confederación desde dentro y la hizo vulnerable frente a ataques del exterior. Así que cuando el gobierno chino, desesperado por parar los asaltos, ofreció amnistía a cambio de la rendición de los piratas, Madame Jeanne y Zhang Bao accedieron, pero bajo sus propias condiciones. La confederación fue exitosa y pacíficamente desmantelada en abril de 1810, mientras a Zhang Bao se le permitió retener 120 veleros para uso personal y se convirtió en oficial de la Marina China. Ahora luchando contra piratas, Zhang Bao ascendió rápidamente rangos en el mando militar y Madame Jeanne disfrutó de todos los privilegios del estatus de su marido. Después de que Zhang Bao muriera en 1822, Madame Jeanne volvió con su hijo de 11 años a Cantón, donde abrió una casa de apuestas y tranquilamente vivió de lo recaudado. Murió a los 69 años, un final poco común y pacífico para la vida de una pirata.
El comercio y el transporte han tenido un gran impacto en el mundo. Ve este video para conocer sobre la Ruta de la Seda, una red de múltiples rutas de más de 6.000 kilómetros de largo que utilizó el comercio para conectar continentes.